Bien, seguimos conversando entonces de lo que ocurría allá. Ya nos ubicamos concretamente en junio, alrededor del 22-23 de junio, donde se empieza a profundizar mucho más. Veíamos recién lo que había pasado el día anterior allí en la legislatura para el tratamiento de la ley de emergencia que había solicitado el gobierno, como para, en principio, entendían que con eso se iban a hacer de alguna suma de dinero y afrontar lo que se debía. Pero finalmente se sigue la movilización, como vos lo decías en otro, lo mismo se había convocado, más coordinado, quizás a lo mejor con una logística diferente, al menos es lo que notaba yo, y ahora recordando los archivos, porque empiezan como que cada gremio sale un poco más de su sede, entonces no es solamente era la peatonal, el centro, la legislatura, sino que distintos lados, porque PEC salía de la calle de Anfunes, los docentes de la calle Salta en ese entonces que estaba la UPC, algunos de ustedes venían también de C que estaba en la calle Maipú y venían de la Casa Corro, de Gobierno. estábamos más bien en Corro en esa época. Detrás los judiciales que estaban muy cerca, y hemos encontrado en el archivo como un recorrido que incluso se llega hasta la sinagoga con problemas y además del conflicto que ya había con la bancaria, con lo del Banco Social, terminan los que están por la calle General Paz con los vidrios rotos y todo eso. Lo mostramos, recordamos y seguimos conversando. ¿Cómo no? Un policía que está apostado en la esquina de Alvear y Olmos, es hostigado por la multitud. El uniformado porta una ametralladora, está custodiando la cuadra de la sinagoga. Ha tenido que refugiarse en el interior de la iglesia judía. Están arrojándole ahora bombas de fuego. Están lloviendo las piedras sobre el personal policial que está apostado frente al shopping. La policía se tiene que retirar la policía ante la lluvia de proyectiles que está recibiendo. Siguen lloviendo las piedras contra el patio Olmos. Algunos vidrios se han roto. La columna del CEP sigue avanzando en orden e inclusive la gente que está bordeando la columna está tomándose de las manos para contenerla. Es evidente el esfuerzo en este caso para evitar que las cosas se desborden. Bueno, Pepe, ahí veíamos cómo se agarraban de la mano, tratando ya de que no hubiese ningún tipo de inconveniente, pero terminan yéndose al patio Olmos, y del patio Olmos, al menos lo que nadie se imaginaba, creo yo, terminan yéndose al frente a todo un símbolo, ¿no? Porque era la sede del gobierno provincial, la Casa Radical. Yo recuerdo como anécdota que en el momento previo a que llegáramos a esa imagen de la toma de las manos, veníamos desde la avenida Colón por General Paz. Y recuerdo pasar por la esquina de Anfunes, la iglesia de Santo Domingo, y veníamos en media calzada. Yo no recuerdo por qué, pero veníamos, era una columna inmensa, inmensa. Sí, porque ese día eran inmensas. Y cuando desembocamos frente al patio Olmos, allí se abrió esa columna y de allí salieron los que fueron a quemar la Casa Radical. Claro, y un poco la bronca hacia el patio Olmos era, porque hay que decirlo también, cuando se hablaba de las privatizaciones, que podía ser de PEC, de Obras Sanitario, la DIPAS y todo demás, ya había ocurrido que se había privatizado el Colegio Olmos para hacer el shopping, entonces ya había sido un escándalo la privatización de la Escuela Olmos, precisamente, escuela en donde había estudiado Atilio López, además. Claro. Bueno, yo también estudié ahí. Ah, pero qué bien, yo no. Bueno, en realidad la mía era una escuela técnica que le prestaba el patio Olmos la posibilidad de dictar clase ahí, no concretamente en el patio Olmos. Bueno, pero finalmente se encarnecina toda esta cuestión y se van al frente, se van a la Casa Radical y esto es lo que pasa. Se generaliza el ataque a la Casa Radical, una lluvia de piedras
una lluvia de piedras contra la sede del radicalismo. Los manifestantes tienen intención de entrar a la Casa Radical y se ha iniciado fuego en la puerta de la casa. La intención es evidente, quemar la Casa Radical, un incendio en su interior. Están destrozándose las ventanas de la casa. La crisis ha llegado a un punto en que nadie sabe qué va a pasar. Esta situación ya es prácticamente insostenible en las calles en estos momentos. Frente a la sede del partido de gobierno de Córdoba, el caos se ha desatado. Crece la hoguera. Los jóvenes no se detienen. Han puesto también allí el busto de Hipólito Yrigoyen. Recién ahora llega la fuerza policial. Hay enfrentamientos con la fuerza policial. Está llegando la Guardia de Infantería a enfrentarse con los manifestantes, arrojando gases lacrimógenos. Un despliegue. Una bala de goma. Vení acá, no hay nadie. Fuerte despliegue policial. Cámaras de TV10 siendo testigos de estas horas decisivas en la crisis provincial. Bueno, había quedado, se habían preocupado más por cuidar, no se imaginaron nunca. La policía estaba cuidando ya hacía varios días, siempre se lo cuidaba al patio Olmos, pero habían descuidado la Casa Radical. Esto se dio así, se planificó, ¿cómo? No se planificó de ninguna manera y además yo recordaba cuando estaba viendo las imágenes Sí. que la cantidad de gente que estaba movilizada en ese día era inmensa. Y un grupo es el que salió Sí. y el que tomó la Casa Radical, el que provocó todo lo que acabamos de ver. Mientras tanto, nosotros tratamos de instar a que los compañeros siguieran por Hipólito Yrigoyen. Y así lo hicimos, porque la columna principal siguió por Hipólito Yrigoyen y a la altura de San Luis aproximadamente volvimos hacia Belgrano para volver al centro. Y ya se había armado ahí un esquema represivo muy duro. Porque llega tarde la policía, que es lo que veíamos al último de las imágenes, porque no habían previsto esa cuestión en la Casa Radical, y vienen con todo, ¿no? Más allá de gases, que eso había pasado todos los días. No, fue Boulevard San Juan y La Cañada, volviendo por Belgrano, digamos así, hacia el centro. Ese lugar fue de Claro, una porque represión durísima. terminan durísima. desparramándose por los gases, algunos se fueron para La Cañada, otros por Yrigoyen, otros siguieron por General Paz, otros se volvieron por General Paz hacia la calle 27 de Abril, y la policía corría por todos lados a todos los que corrían. Tal cual. Incluso a nosotros que estábamos trabajando allí en el lugar. Seguro. Yo recuerdo que veníamos caminando con Graovac por Belgrano y cuando llegamos a Boulevard San Juan y La Cañada había que buscar cómo pasar. Claro. Porque era muy duro, muy violento. Te voy a hacer una pregunta, pero antes vamos a ir a este tape. Ya en ese entonces el ministro de Gobierno y ministro de Seguridad era el doctor Capdevila. Había anticipado, porque ya había habido varios inconvenientes con rotura de vidrios en los bancos, pintadas en las paredes, y ya se empezaba a hablar de infiltrados. Pero al día siguiente del hecho ocurrido allí en el patio Olmos, en la Casa Radical, Capdevila decía lo siguiente. Yo entiendo de que hay gente que pertenece a grupos políticos definidos, como son los sectores de ultraizquierda, tal como lo dije hace unos días atrás. Falsas son también las del ministro Capdevila cuando dijo que desde nuestra fuerza política y desde otros sectores de la izquierda se estaba intentando generar el caos, la violencia, bueno, una serie de cosas que nos tiene acostumbrado el ministro Capdevila. Es decir, que este tema o esta versión de que daba cuenta de que venían militantes de otras provincias y que pertenecían a Patria Libre, esto está descartado totalmente. Absolutamente, es una ridiculez. Pero si uno ve las imágenes, Pepe, claramente los que entran a la Casa Radical no son empleos públicos. Algunos hubo. ¿Sí? Algunos hubo. Incluso se hablaba, ¿te acordás de esa época, ya esos días previos que había infiltrado? Pero incluso se hablaba en ese entonces, recién aparecía Quebracho, que eran los más radicales que había, digamos. Entonces uno especulaba qué podía ser. Se decía que venían de otras provincias. Había ocurrido otros hechos en otras provincias así también.
Es decir, ese tema de que estaba un poco desbordado y que había infiltrados se hablaba todos los días. Pero además pretender que en una movilización grande no haya alguno que otro que exprese algunas ideas políticas y que participe con sus métodos al amparo de cuáles son las reivindicaciones que se esgriman, yo creo que eso se lo sabe todo el mundo, es decir, no debe sorprender a nadie. Porque si alguien se hace el inocente, si no, nosotros nunca participamos. Nosotros hemos visto en un montón de movilizaciones, grupos identificados políticamente, los hemos padecido incluso personalmente, mochilas con piedras. Sí. Son métodos. Nosotros hemos tratado siempre de no arrimarnos a esos métodos, pero que existen, existen. Cuando se organizaban estas marchas gigantescas, había una orden de encolumnarse, suponete, digo, porque eran todos los gremios estatales se habían sumado. ¿Quién marchaba primero? ¿Quién iba segundo? Primero la columna era la del CET. No, eso era aleatorio en el sentido de cómo se llegara. Claro. Poníamos un lugar de salida que, como vos bien dijiste, era en general ya para esa época cada gremio salía de su sede. Y nos poníamos un punto de encuentro, por ejemplo, Colón y General Paz. Sí. El que llegaba primero encabezaba y los demás seguían. Pero no estaba acordado previamente un orden. Estaba acordada la actividad y más o menos la hora. Recuerdo también, porque tengo la imagen, así la busqué, pero no la encontré porque no tenía bien el detalle, pero yo recuerdo que bueno, en alguna de esas instancias, a vos te pegaron. Yo tengo pero eso fue después, eso fue después. Ya Mestre gobernador, cuando Mestre manda su propia ley de emergencia, y vamos de nuevo a la legislatura. Aparecen los LECOR, digamos. Bueno, allí fue en la puerta de la legislatura. Sí, yo conservo esas imágenes. Sí, sí. Claro, yo lo buscaba para esta fecha porque me acordaba, pero claro, en realidad es así, porque esto se da en la legislatura el 22, el 26 de junio anuncia que adelanta el gobierno y el 12 asume Mestre, todo fue muy rápido. Y digamos, Mestre, ¿no? Ahí nomás manda la ley de emergencia, en donde establece el recorte del 30% en los salarios, el recorte de la jornada de trabajo, la reforma educativa, claro, que fue lo hizo más tanto también. Ruido y terminó con la pueblada por la educación. Sí, fue la famosa marcha de las antorchas. Claro, bueno, la transferencia compulsiva de los hospitales a los municipios, para los municipios que no debían. ¿Cómo se arreglaban, no sé si pasaba o no, pero digamos, con tantos meses de retraso, los gremios ayudaban en algo a algunos empleados más complicados económicamente? Porque fueron meses... Digamos, estábamos hablando de diciembre del 84 y esto estamos después del 94 a junio del 95, o sea, 6, 7 meses. Hubo, digamos, yo eso lo he visto en su momento, ¿no? El plazo más largo que pasó a alguien sin cobrar fue de 3 meses. 3 meses. Hubo sectores de la administración que tuvieron 3 meses sin cobrar nada. Y después un par de meses en donde un poco, una parte, algo a cuenta. Caminotti era para ese entonces el ministro de Finanzas, ¿no? Sí, sí. Bueno, él tenía una cara muy adusta, muy austera y no le hacía ruido, no le molestaba nada, digamos así. Claro, no le llegaba. Impávido era. Sí. Pero sí, 3 meses sin cobrar ocurrió. Y varios meses cobrando de apucho. Sí, de apucho, a mitad, como y sí, como los gremios en la medida que podían, ayudábamos. Claro. Bueno, descartado entonces de que no había infiltrado, o al menos así visiblemente, más allá que recuerdo algunos encapuchados y palos, pero también en esa época se empezó a ver en otras movilizaciones, también eso se daba, ya era un poco más normal. Lo que me recordaba también, yo me tuve que tirar del primer piso de la Casa Radical, porque se había quemado la entrada. Afuera había un montón de fogatas y no podíamos salir, muchos periodistas quedamos encerrados. Digo yo, entre otros tantos, que tuvimos que... Me acuerdo que yo estaba en una ventana y cuando me iba a tirar, abajo había una fogata, había maderas, palos, de todo, caños de la silla rota. Así tuvimos que correr a la otra ventana y de ahí casi todos saltamos hacia afuera, pero bueno, fue todo un caos rápido, digamos, eso fue muy rápido. Una explosión, fue una explosión realmente. Una cosa... Vamos a hacer otra pausa, recordamos la trivia antes de irnos al corte y seguimos conversando.
¿Qué empresa o empresas se buscaban privatizar con la ley de emergencia? DIPAS y EPEC, el Banco Social, Obras Viales. Tras la pausa seguimos con los 60 del 10.